Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien en esta tarde, noche. Y pues bueno, agradecerles también pues acompañarnos aquí en esta presentación que vamos a dar el día de hoy por Zoom. Y pues bueno, vamos a empezar con este tema importantísimo que es salud en la tercera edad. ¿Sí? Vamos a compartir pantalla. Aquí está. Muy bien. Como sabemos, es muy importante de manera general, obviamente porque estamos viendo un crecimiento importante de las personas de la tercera edad, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, pues sí es recomendable mantener un estado de salud adecuado, un estado de salud donde precisamente esa persona de la tercera edad pues pueda tener la capacidad todavía de ser productivo, de estar activo, ¿sí? En toda esa etapa, en ese último ciclo. Pero pues vamos a empezar con esta presentación. Pues bueno, aquí pues bueno vemos que la tercera edad o vejez o lo que nosotros llamamos el adulto mayor, pues bueno, sabemos que es la última etapa precisamente del ciclo vital del ser humano. Y pues bueno, no por ser la última etapa del ciclo vital quiere decir que aunque es la etapa final, pues no significa que la persona sea decadente, esté en una etapa de decadencia, pero pues por eso es muy importante mantener ese estado de salud o prevenir precisamente hacer todas esas actividades o acciones previas a esta última etapa, precisamente para cuando nosotros lleguemos a esta etapa, a este último ciclo vital, pues bueno, nosotros podamos precisamente reducir esta parte de lo que es este envejecimiento, ¿no? O la senectud. Entonces vemos que en este último ciclo, pues bueno, existen modificaciones, existe una disminución de todas las estructuras que se habían desarrollado previamente, tanto a nivel físico, a nivel cognitivo, estamos hablando de aprendizaje, a nivel emocional y también a nivel social. Entonces existe no solamente un cambio físico, sino existen otras áreas que van cambiando y estas áreas que van cambiando pues van a generar en esa persona de la tercera edad pues una decadencia pues real, una mayor decadencia, una rapidez en esa decadencia, o va a ser de una manera gradual o paulatina. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto, no solamente es la parte física, sino también la parte emocional, social, mental y etcétera, ¿no? Y pues bueno, como les comentábamos, muchas veces confundimos que el envejecimiento tiene que ver con enfermedad, y esto no es cierto. ¿Cuántas personas vemos de 80 años, de 90 años, que siguen siendo activas, siguen siendo productivas, siguen aprendiendo? Recientemente vi una noticia de una persona, un señor de 80 años, que terminó su carrera de ingeniería a los 80. Entonces imagínense, es una persona que todavía tiene la ilusión, que todavía tiene metas, ¿sí? Para poder seguir en esta vida, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante. Entonces, el envejecimiento sí es una cuestión, obviamente física, sí lo podemos notar de manera objetiva, pero también, pues bueno, puede ser también un envejecimiento en ese estado de ánimo, ¿no? Un envejecimiento en esa parte emocional, en la cual si esa parte emocional va disminuyendo más que la parte física, pues bueno, podemos ver que pues en personas, incluso hay personas que no llegan a este último ciclo, precisamente porque existe un envejecimiento prematuro. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Entonces muchas veces el envejecimiento no es igual a la enfermedad, ¿sí? Que a veces lo confundimos. Y pues bueno, también hay que tomar en cuenta que pues bueno, saber si la edad cronológica es igual a la edad biológica, o sea, sabemos cuál es nuestra edad real y precisamente pues tenemos estas dos edades, la edad cronológica que es desde que nacemos empezamos a contar, ¿sí? Cada año de nuestra vida, ¿no? Entonces esa es la edad cronológica y la edad biológica pues es la edad de nuestras células prácticamente, es la edad lo que también se puede conocer como edad metabólica. Existe incluso una fórmula especial para poder calcular esta edad metabólica o biológica, donde pues se requiere el peso, se requiere la estatura, se requiere la edad, se requiere
algunos otros factores que se tienen que medir, ¿sí? A través de estas fórmulas para poder conocer esa edad, ¿no? Entonces son aproximados a través de estas fórmulas, pero podemos ver que puede haber no hay una sincronía precisamente de estas dos edades. Se ha visto o se ha considerado que puede estar de entre 5 a 10 años más la edad biológica de acuerdo a la edad cronológica. Entonces, debido a esto puede ser que tengamos o un envejecimiento fisiológico, o un envejecimiento normal, donde pues sí va a haber esas modificaciones a nivel fisiológico, a nivel físico, a nivel emocional, pero se van a dar de manera gradual, donde nosotros a lo mejor podemos estabilizar o podemos hacer acciones donde podamos reducir esos efectos, que no sean efectos tan dramáticos. Entonces, ese es el envejecimiento fisiológico, un buen envejecimiento, ¿sí? O tenemos el envejecimiento patológico, donde precisamente se acelera, ¿sí? Ese envejecimiento donde la edad biológica sobrepasa la edad cronológica, como les decíamos, entre 5, 10 o incluso más años, y eso pues lo hemos visto en la consulta, donde vemos personas muy jóvenes, donde tienen 20 o 30 años extras de edad biológica. Entonces, y esto debido pues al estilo de vida que están llevando, ¿no? Entonces, ya sea que tengamos un envejecimiento fisiológico, ¿sí? O tengamos un envejecimiento patológico, que es el aceleramiento de ese envejecimiento, ¿no? Un envejecimiento prematuro. Entonces, no son iguales la edad biológica, ¿sí? A la edad cronológica. Y pues bueno, existen pues muchas teorías en relación precisamente a qué es lo que pasa con el envejecimiento, qué es lo que hace que el ser humano, ¿sí? O los seres vivos de manera general, pues se genere este envejecimiento, ¿no? Uno de ellos, pues es la cuestión genética, el acortamiento de telómeros. Los telómeros son unas estructuras que tenemos en los genes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en estos son los cromosomas, ¿sí? Son estructuras que los tenemos en los cromosomas, en las partes, pues en las orillas de los cromosomas, y estas partes que están externas al cromosoma, pues se van acortando cada vez que la célula se va dividiendo, ¿sí? Con el tiempo, pues bueno, este envejecimiento se va dando de acuerdo al acortamiento, ¿sí? De esto, y esto se puede acelerar, este acortamiento muchas veces se puede acelerar por factores ambientales. Uno de ellos, pues precisamente, pues es la oxidación. Aquí, por ejemplo, vemos como una célula normal, ¿sí? Que está precisamente por los efectos de la oxidación, especialmente esta oxidación está dada por el ataque de radicales libres, que pues obviamente cuando nosotros respiramos oxígeno, ese oxígeno, nuestras células la procesan ese oxígeno para generar energía, pero también durante ese proceso se van generando estos radicales libres. Estos radicales libres son partículas que están inestables, ¿sí? Esta inestabilidad las hace precisamente buscar esa estabilidad. Entonces busca en los tejidos, en las células, esa estabilidad a través de robar electrones, de robarse esos electrones, pues para poder estabilizarse. El problema es que cuando hay una disminución, ¿sí? de antioxidantes en nuestro cuerpo, llámese vitamina C, vitamina zinc, llámese vitamina E, etcétera, muchos antioxidantes, empieza a buscar esos electrones en los tejidos y en las células, empieza a robarlos y empieza a dañar esos tejidos, empieza a dañar esas células, por lo tanto, pues empieza a deteriorar la célula y produce pues un estrés importante, incluso el daño ya total de una célula. Entonces, así es el proceso como se da la oxidación. Entonces, otra teoría que pues es el aumento de los radicales libres por el cuerpo, ¿sí? Aumenta su cantidad, y también por la disminución de una cantidad de antioxidantes en el cuerpo. Entonces, este desbalance que se tiene entre los radicales libres y los antioxidantes genera un deterioro, genera un envejecimiento prematuro, ¿sí? En las células y en los tejidos en general, en los órganos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, es una foto que ya he pasado anteriormente, pero me agrada mucho porque aquí vemos a dos personas, ¿sí? Aparentemente es la misma persona, pero no, son dos hermanas gemelas. Entonces aquí vemos cómo una persona
la que está del lado derecho, ¿sí?, de su pantalla, es una persona que pues que se ve mucho más joven que la que se encuentra del lado izquierdo, y esto se debe a que que la hermana del lado izquierdo está bajo una oxidación mucho mayor porque esta persona fuma, ¿sí? El tabaquismo aumenta la oxidación en el cuerpo y esto se representa a nivel físico, y aquí lo podemos ver a nivel de la piel. Se encuentra con más arrugas, se encuentra con un deterioro, manchas en la piel, ¿sí? Entonces vemos que esta persona tiene una edad biológica mucho mayor a su edad cronológica. Podemos ver un envejecimiento a lo mejor de 70 años y es una persona que tiene menos de 60. Entonces, este envejecimiento se va dando y no solamente lo vamos a ver a nivel de la piel, se da esta oxidación, este envejecimiento en todas las partes del cuerpo, en todos los órganos, en todos los tejidos. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta esto. Entonces, la oxidación que se llega a presentar genera inflamación, ¿sí? Entonces, la conjunción de la oxidación más de inflamación va a acelerar el envejecimiento, se va a generar un envejecimiento prematuro. Y el envejecimiento prematuro pues va a favorecer precisamente a la enfermedad, porque como hemos visto anteriormente, no es un envejecimiento fisiológico, sino es un envejecimiento patológico. Al ser esa prematurez, al oxidar con mayor velocidad, al que el cuerpo presente una microinflamación, es una inflamación que a veces no lo detectamos, pero a nivel celular se presenta esta inflamación, lo que se llama microinflamación. Esa microinflamación se debe pues precisamente a la cronicidad, porque estamos expuestos a la oxidación de una manera continua y esto acelera ese envejecimiento. Entonces, el estrés oxidativo que se está presentando a nivel celular, que a veces no detectamos, ¿sí?, va a generar poco a poco una serie de enfermedades en cualquier tejido, en cualquier órgano, ¿sí?, a nivel renal, a nivel de la piel, a nivel de corazón, ¿sí?, a nivel de vasos sanguíneos, sistema inmunológico, ¿sí? ¿Cuántas personas con estrés son más propensas a enfermedades respiratorias? ¿Cuántas personas con estrés empiezan a presentar problemas de la respiración, problemas de memoria, problemas por ejemplo, de la concentración? Empiezan a tener problemas a nivel de la piel, como vimos esta persona, ¿no? Empieza a haber ese envejecimiento, mayor cantidad de arrugas, caída de cabello, no sé, etcétera. Empieza a haber unas alteraciones en todos los tejidos, en todos los órganos, gracias al estrés oxidativo, ¿sí? Esa oxidación más la microinflamación va a generar daño, va a generar lesión y por lo tanto genera enfermedades. No solamente enfermedades agudas, sino empieza a haber una enfermedad, empiezan a presentarse las enfermedades crónicas, que como sabemos hoy en día, pues la mayor parte de la población que muere, ¿sí?, es debido a las enfermedades crónicas y esto se debe al estilo de vida que llevamos en la actualidad. Y obviamente, pues también tiene que ver con el aumento de la población de más de 60 años. Obviamente, al tener un aumento en la población de 60 años, pues hay una mayor probabilidad de que aumenten, ¿sí?, o se generen mayor cantidad de enfermedades. Entonces, esto es algo muy importante. La pirámide poblacional ya se está invirtiendo. Sabemos que en el 2050 generalmente, pues ya prácticamente va a haber la misma cantidad de personas mayores de 60 años, ¿sí?, con poblaciones de jóvenes o pues niños de 5 años. Entonces, va a empezarse a equilibrar esta pirámide y por lo tanto, pues necesitamos cuidarnos, necesitamos prevenir. ¿Por qué? Porque va a haber menos gente joven que en algún momento va a tener que cuidarnos. Entonces va a haber menos gente y por lo tanto, pues los cuidados van a ser menores. Y obviamente necesitamos tener tomar acciones, ayudar a prevenir para que nosotros seamos personas de mayores de 60 años, seamos con mayor salud, ¿sí? Y tener las menos enfermedades posibles, no acelerar ese envejecimiento. Y aquí, por ejemplo, vemos muchas de las poblaciones, muchos de los países más viejos. Los países más viejos están en Europa, ¿sí? Aquí en Asia está Japón,
¿sí? Los países asiáticos como Japón, ¿sí? Son los países que España, por ejemplo, tiene la mayor cantidad, Corea del Sur tiene también una gran cantidad y Japón son los 3 países con mayor cantidad de personas mayores de 60 años, ¿sí? Aquí, pues bueno, los países de Latinoamérica son los países con menos población mayor de 60 años, pero obviamente dentro de 20 o 30 años esto, pues como les comentaba, empezar a invertirse. Entonces es muy importante pues tomar los cuidados y las acciones necesarias pues para cuando nosotros lleguemos a esa edad, lleguemos lo más saludable. Entonces, pues hay factores que van a influir precisamente en la salud de las personas pues por arriba de los 60. Factores individuales, por ejemplo, los comportamientos, cambios relacionados con la misma edad a nivel físico, por ejemplo, la genética que también cumple una función, como ya hablamos, la cuestión de la genética de estos acortamiento de los telómeros o también pues precisamente de la misma edad pues los cambios hormonales, que es otra de las teorías, ¿no? Que tiene que ver con cambios a nivel hormonal y esto genera un deterioro, genera también un envejecimiento prematuro. Por ejemplo, pasa en la menopausia en las mujeres, cuando llega la menopausia, una disminución de los estrógenos, empieza a haber cambios en los tejidos, empieza a haber cambios a nivel de la funcionalidad de los órganos y esto genera precisamente pues cambios a nivel físico, cambios a nivel mental, cambios a nivel emocional que van a generar pues trastornos, ¿sí? En las personas. Entonces, son cambios que se van presentando. Entonces, estos son los factores individuales, factores ambientales, por ejemplo, la vivienda donde se encuentra la persona viviendo, dispositivos de asistencia, si tienen los dispositivos adecuados para poder, no sé si ya presentan alguna enfermedad, pues bueno, eso va a influir mucho si tienen una asistencia a ese nivel. Instalaciones sociales donde, pues bueno, a lo mejor las personas de la tercera edad pues puedan tener momentos de recreación, de convivencia, de sociabilidad, etcétera, ¿no? El transporte también tiene que ver mucho. Si no hay un transporte adecuado para las personas de la tercera edad, pues esto también va a influir en que la persona pues pueda salir con mayor facilidad, se pueda desplazar en la ciudad. Entonces, todos estos factores van a generar un cambio, ya sea positivo, ¿sí? O un cambio negativo en las personas mayores de 60 años. Y obviamente hay cambios a nivel fisiológico, a nivel morfológico, a nivel anatómico, y podemos ver, por ejemplo, a nivel de la composición corporal. Estos cambios en la composición corporal, en algún momento hemos visto precisamente esto de la composición corporal, tiene que ver con la masa muscular, tiene que ver con el tejido graso, tiene que ver con la cantidad de agua que hay en el organismo, ¿sí? Tiene que ver con la cantidad, por ejemplo, de minerales, por ejemplo, la cantidad de hueso, ¿sí? De densidad ósea, etcétera. Entonces, en la tercera edad empieza a haber cambios en esta parte de la composición, por ejemplo, empieza a haber una pérdida de la masa muscular y infiltración grasa en esa parte donde había músculo empieza a infiltrarse la grasa. Esto que puede generar un problema que se llama sarcopenia. La sarcopenia genera precisamente esos cambios, una disminución de la masa muscular, un aumento de la grasa corporal y esto disminuye precisamente la fuerza, disminuye la coordinación, por lo tanto hay un mayor riesgo de caídas, de fragilidad, ¿sí? Un mayor riesgo precisamente de fracturas, ¿sí? Por esas caídas, por la falta de coordinación. Entonces empieza a disminuir, por ejemplo, también la cantidad de agua corporal, ¿sí? Entonces empieza a haber una deshidratación a nivel del cuerpo. Entonces empieza a presentar cambios en esa composición corporal. Por ejemplo, a nivel de tracto gastrointestinal, pues podemos ver cambios, por ejemplo, la dentadura, ¿sí? Empiezan a caerse piezas dentales. Esto no permite precisamente la masticación. Al no haber una masticación adecuada por la pérdida de piezas dentales, disminuye también la salivación. Por lo tanto, hay que recordar que también la digestión empieza por la boca. ¿Por qué? Porque la saliva tiene enzimas digestivas que favorecen el rompimiento del alimento. Entonces,
Esto disminuye y por lo tanto empieza a haber cambios, por ejemplo, en el gusto, empieza también cambios en los sabores, en los olores. Las personas de la tercera edad empieza a haber una disminución en el olor, empieza a haber una disminución en el gusto y por lo tanto empieza a haber cambios o empiezan a disminuir el consumo de muchos alimentos. ¿Por qué? Porque les va a costar trabajo digerirlos, masticarlos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la carne, empieza a haber una disminución en el consumo de carne. En primera, porque no pueden masticarlo, hay una disminución de la salivación, les puede caer pesado a nivel digestivo. ¿Por qué? Porque también empieza a haber una disminución en la producción de enzimas, por lo tanto, no pueden digerir con la misma velocidad los alimentos, ¿sí? Y empieza a haber inflamación, empieza a haber estreñimiento. ¿Por qué? Porque también disminuye la cantidad de fibra, la disminución de verduras, de frutas, etcétera. Se empieza a ver cambios a nivel gastrointestinal, disminución, por ejemplo, de la motilidad intestinal. ¿Por qué? Por la falta de actividad física o por la falta también de vegetales, ¿no? De fibra. Entonces empieza a haber una serie de cambios a nivel gastrointestinal. A nivel de corazón y riñón, también, por ejemplo, a nivel cardiovascular, pues empieza a haber un crecimiento del corazón, empieza a haber un endurecimiento de las arterias, de las venas, por lo tanto, pues empieza a haber una rigidez vascular. Entonces hay una falta de regulación de la presión. Generalmente puede haber el riesgo de hipertensión arterial, ¿sí? Entonces empiezan a haber estos cambios en los tejidos, en los órganos. Por ejemplo, a nivel renal pues puede haber un adelgazamiento o un acortamiento, una disminución en el tamaño del riñón, de las estructuras propias del riñón, ¿sí? También un endurecimiento de las arterias, por lo tanto, pues no hay una buena distribución de sangre a este órgano. Entonces empieza a haber una falla, empieza a haber una disminución renal y pueden llegar a presentar insuficiencia renal las personas de la tercera edad, ¿sí? También, pues bueno, por ejemplo, el riñón también es no solamente ayuda a filtrar el líquido, ¿sí? Sino también es un órgano endocrino, es una glándula. Entonces, por ejemplo, aquí en el riñón, pues es cuando la vitamina D se activa. Entonces, al haber una disminución en esta actividad renal, pues hay una disminución precisamente en la activación de la vitamina D. Y como hemos visto en otras ocasiones, la vitamina D tiene que ver con la densidad ósea. Entonces, hay un mayor riesgo de osteoporosis. Entonces, todos estos cambios que se dan a nivel de corazón, a nivel renal, pues bueno, van a afectar la salud en las personas de la tercera edad. También, por ejemplo, en el sistema nervioso central, pues obviamente empieza a haber una disminución en el tamaño de la masa cerebral, obviamente también empieza a haber una disminución de las células neuronales. Hay que recordar que diario perdemos una célula, cada hora perdemos una célula neuronal, imagínense cada hora. Entonces, es muy importante que nosotros mantengamos activo este cerebro. ¿Por qué? Porque día con día estamos perdiendo neuronas. Y esto tiene que ver pues con la memoria, la concentración, tiene que ver con la destreza motora. Entonces, en las personas de la tercera edad es mucho más marcado esto. Se empieza a disminuir mucho más la concentración, disminuir más la memoria, el procesamiento de los datos, etcétera. Entonces, un cambio, una disminución en la actividad neuronal. A nivel del sistema inmune, pues obviamente por los cambios a nivel nutricional que se pueden dar, pues la activación del sistema inmunológico también se va a ver afectada, va a haber una baja estimulación de todas esas células inmunológicas, ¿sí? Por lo tanto, los hace más susceptibles a las enfermedades, a las infecciones, ¿sí? O que tarden más tiempo en recuperarse. Por eso es muy importante cuidar esta parte. Y la otra es el metabolismo, que tiene que ver pues con el metabolismo de las grasas, el metabolismo de las proteínas, el metabolismo de la glucosa. Pues aquí en el metabolismo pues empieza a incrementarse la grasa corporal, empieza a aumentar la grasa a nivel visceral, ¿sí? También, por ejemplo, empieza a disminuir la producción de insulina por las células beta del páncreas. Por lo tanto, las personas de la tercera edad tienen más riesgo de caer en algún proceso de tipo metabólico, como es la diabetes. ¿Por qué? Porque empieza a haber una intolerancia a la insulina, una resistencia a la insulina.
perdón. ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de grasa corporal y una producción menor de insulina y por lo tanto puede tener un mayor riesgo de diabetes. También, pues bueno, empieza a generarse un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque al aumentar la cantidad de grasa corporal, pues la grasa también genera sustancias que pueden generar intoxicación en el cuerpo, empieza a generar cambios a nivel corporal y esto genera inflamación. ¿Sí? Entonces, como vemos, existen cambios muy importantes en los diferentes órganos, en los diferentes tejidos, y esto pues lo va a llevar, si no hay un cuidado previo de todos estos órganos, de todo el tejido, de todo el organismo, pues esto se va a acelerar. Estos procesos de cambio, ¿sí? A nivel corporal se van a presentar. Y pues bueno, hay factores que van a influir también en alimentación. Como sabemos, la nutrición es muy importante para todos, pero en las personas de la tercera edad, pues bueno, va a haber cambios en su alimentación. Entonces, por ejemplo, uno puede ser la disminución del ejercicio. Al disminuir el ejercicio, pues obviamente de por sí la persona de la tercera edad, por arriba de los 60 años, baja su metabolismo basal, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una menor cantidad de tejido muscular. El tejido muscular es metabólicamente muy activo que el tejido graso. Entonces, si disminuye el ejercicio, disminuye la masa muscular y aumenta el tejido graso en el cuerpo. Entonces, este es un factor que también va a influir en la alimentación. Va a tener menos apetito, no se le van a antojar los alimentos. ¿Por qué? Porque no estamos aumentando ese metabolismo. También, por ejemplo, hay una interacción del fármaco con muchos alimentos o fármaco-nutrientes. Hay fármacos que pueden reducir la absorción de muchos nutrientes. Por ejemplo, los antibióticos, algunos antiácidos que pueden disminuir la absorción de hierro, de calcio, también el aumento exagerado de fibra a nivel corporal, pues bueno, puede disminuir la absorción, por ejemplo, del calcio, del hierro, ¿sí? De algunas vitaminas B, algunos fármacos pueden también favorecer esto, o que aumenten la motilidad intestinal, por ejemplo, la metoclopramida aumenta la motilidad intestinal y esto hace que disminuya la absorción de muchos nutrientes, ¿sí? Entonces, hay muchos medicamentos que pueden disminuir la absorción de nutrientes y por lo tanto puede generar una deficiencia en las personas de la tercera edad. Y hay que tomar en cuenta que, pues bueno, una gran parte de las personas de la tercera edad están tomando no solamente un medicamento, toman 3, 4. Ha habido pacientes que llegan con nosotros con 20 medicamentos alopáticos y que, pues bueno, toda esa gama de medicamentos pues puede generar esa interacción y una disminución de los nutrientes, ¿no? A nivel corporal. Y también, pues muchos nutrientes o muchos alimentos, una mala alimentación, pues también puede favorecer a que los fármacos no tengan o los medicamentos que estén tomando, pues no tengan la función que se debe. ¿Por qué? Porque también a nivel nutricional no tienen los elementos para poder transportar, por ejemplo, muchos de esos medicamentos. También las enfermedades, pues van a influir en la alimentación. Sabemos que hay enfermedades, crónicas, pero especialmente, por ejemplo, las enfermedades de tipo neurológico, como Alzheimer, Parkinson, sí, muchas enfermedades que pueden generar problemas para que esa persona se pueda alimentar de manera adecuada. Por ejemplo, en el procesos, por ejemplo, de cáncer, donde, pues bueno, están bajo quimioterapia o radioterapia, y esto genera precisamente cambios a nivel corporal que no permiten que la persona pueda comer de manera adecuada. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio debido a los tratamientos médicos o debido a la propia enfermedad, ¿no? Esto depende precisamente del tipo de enfermedad y esto va a generar trastornos en la alimentación y por lo tanto una deficiencia a nivel nutricional. Y también podemos ver, por ejemplo, los factores sociales, económicos y psíquicos, ¿sí? Por ejemplo, la soledad y la depresión, pues son dos factores psicosociales muy frecuentes, precisamente en este ciclo, en esta etapa, ¿sí? Y pues bueno, son condicionantes pues negativos para el estado nutricional, ¿no? Pues no es lo mismo una persona, por ejemplo, hay muchas personas de la tercera edad que se encuentran solas, ¿sí? Y pues bueno, pues obviamente no se les va a antojar preparar alimentos para ellas mismas, ¿sí?
Entonces, esto genera desánimo, genera tristeza y esto, pues bueno, puede generar un descuido a nivel personal y por lo tanto a nivel de la alimentación. ¿Por qué? Porque no van a tener ese ánimo, van a estar depresivos, ¿no? También los factores económicos, cuántas personas de la tercera edad pues tienen un salario digno o una pensión digna, en la cual, pues bueno, esto también genera un cambio en la parte nutricional, ¿sí? También, por ejemplo, muchas personas de la tercera tienen una discapacidad o tienen alguna alteración para su movilidad, para su actividad, y por lo tanto, pues bueno, no van a poder salir a comprar lo que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque tienen esa discapacidad, ¿sí? Y se encuentran solos. Entonces, todos estos factores van a influir para que las personas de la tercera edad puedan presentar alguna alteración, alguna deficiencia en su alimentación y por lo tanto a nivel nutricional. Y pues bueno, las necesidades nutricionales de manera general son las mismas que una persona adulta de cualquier edad, ¿sí? Pero adulta. Pero pues obviamente la dieta debe ser adaptada precisamente y de manera individual, ¿sí? Porque pues no todas las personas de la tercera edad tienen las mismas circunstancias, los mismos problemas. Entonces, de manera general, por ejemplo, en la cuestión de las calorías, de macronutrientes, por ejemplo, la cantidad de proteínas aproximadamente puede ser entre 10 al 15% de lo que requiere en 24 horas de su metabolismo total, ¿sí? De las grasas aproximadamente puede ser entre el 25 y el 30%, los carbohidratos pueden ser entre el 50 y el 60%. Como los comentaba, estos cambios en los porcentajes en las necesidades energéticas pueden variar con cada persona, ¿sí? Porque no todas las personas de la tercera edad están inactivas. Muchas personas de la tercera edad son muy activas, hacen ejercicio, están haciendo muchas actividades y esto pues se va a modificar su cantidad de calorías, de necesidades energéticas. Entonces hay que adecuar la dieta de acuerdo a las necesidades de esa persona de la tercera edad. En cuestión de vitaminas, pues generalmente también las necesidades son igual que cualquier persona, pero hay que tomar en cuenta la vitamina C, la vitamina, las vitaminas B y la vitamina D. ¿Por qué? Porque precisamente debido a los factores que ya vimos que pueden cambiar esta parte de la alimentación y de la absorción de nutrientes, se pueden ver afectadas estas vitaminas, ¿sí? Entonces, sí hay que tomar en cuenta la vitamina C, las vitaminas B y la vitamina D. De la vitamina D, como ya vimos, puede haber cambios precisamente en la función renal y, por ejemplo, una persona de la tercera edad que presenta una insuficiencia renal, ¿sí? Pues obviamente va a haber una disminución en la activación de esa vitamina D, ¿sí? En hacerla activa. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta, pues precisamente para darle una nutrición más adecuada, una alimentación más adecuada de acuerdo a esas necesidades. Y obviamente también de los minerales, también los requerimientos prácticamente son los mismos que en cualquier persona adulta, pero hay que tomar en cuenta lo que es el hierro, el calcio y el zinc. Y esto precisamente son 3 minerales que tienen que ver con su absorción. Como ya vimos, muchos de los medicamentos que toman también de las personas de la tercera edad, pues se van a ver afectados en la absorción tanto de hierro, de calcio y de zinc, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, el calcio en las mujeres, ¿no? Que debido a los cambios hormonales, ¿sí? Pues hacen que el metabolismo del calcio se vea afectado, ¿sí? En el caso del hierro, pues el uso, por ejemplo, de antiácidos, de medicamentos que pueden disminuir el hierro, igual de lo que es el zinc. Entonces hay que tomar en cuenta estos 3 minerales, pero pues bueno, obviamente del resto de los minerales las necesidades son las mismas. Y en cuestión de fibra, pues bueno, hay que aumentar el consumo de vegetales, esto pues porque pues es frecuente que las personas de la tercera edad tengan problemas de estreñimiento, ¿sí? O se ve alterado precisamente su flora normal
¿Por qué? Lo que es la microbiota, la flora normal, estas bacterias benéficas, por esos cambios también en la nutrición. Se puede ver afectada, por ejemplo, las vellosidades que absorben a nivel intestinal todos esos nutrientes, puede haber un acortamiento de esas vellosidades a nivel intestinal y puede haber una disminución también de muchos nutrientes. Entonces, son muchos factores que pueden favorecer esto. Y de la hidratación, pues bueno, la hidratación generalmente pues es entre vamos a ver entre más o menos entre 1,5 litros a 2 litros. Esto también va dependiendo las necesidades, ¿sí? De cada persona. Entonces, pero generalmente es entre 1,5 litros lo que necesita una persona de la tercera edad, ¿sí? Entonces, esas son las necesidades nutricionales que podemos ver en esas personas. Y pues bueno, estamos en una década donde pues bueno, el envejecimiento debe ser digno y saludable. Esto porque pues se han dado cuenta todas las organizaciones, especialmente la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, que pues bueno, en los próximos años, 10 años, pues bueno, va a haber un incremento precisamente en la población de más de 60 años, y lo que se busca es tomar acciones donde pues estas personas de la tercera edad pues tengan ese envejecimiento digno y saludable. Y pues bueno, pues nosotros pues buscamos precisamente a través de complementos nutricionales favorecer la protección, reducir ese envejecimiento prematuro con complementos que puedan reducir daño, que puedan reducir las lesiones a nivel de la célula, ¿sí? Y por lo tanto, pues generar un antienvejecimiento con nutrientes que puedan favorecer esto, ¿sí? Entonces, dentro del apoyo Neolife tenemos, por ejemplo, la fórmula 4. Como hemos visto, necesitamos un multivitamínico. ¿Por qué? Porque esas necesidades de diversos nutrientes, de diversas vitaminas y minerales, pues se requiere en mayor medida en las personas de la tercera edad. Por lo tanto, requerimos un multivitamínico, y la fórmula 4 Plus es un complemento que va a ofrecer estas necesidades nutricionales, aparte que contiene la fórmula, que contiene trine, que son los ácidos grasos esenciales, ¿sí? Las grasas son necesarias, y pues precisamente las grasas en la nutrición también se ven disminuidas en la tercera edad. Entonces requerimos de grasas esenciales, de ácidos grasos esenciales, para apoyar ese funcionamiento celular y por lo tanto favorecer una mayor cantidad de energía, que tengan un mayor aprovechamiento de nutrientes, disminuir precisamente la fatiga o el cansancio crónico, reducir el estrés, que como hemos visto el estrés oxidativo es muy común, ¿sí? Es muy frecuente, y lo que queremos es bajar ese envejecimiento, reducir ese envejecimiento prematuro, ¿sí? Y obviamente pues darle esos nutrientes pues para generar una estabilidad emocional, mejorar la función cardiovascular y generar ese equilibrio hormonal, ¿sí? Entonces la fórmula 4 cumple esa función importante. Obviamente, como hemos hablado de la microinflamación, pues necesitamos apoyar precisamente con un complemento que es el Salmonoid Plus, el omega 3 Salmonoid Plus, que tiene precisamente ese efecto antioxidante, que tiene ese efecto antiinflamatorio a nivel celular. Va a favorecer que la membrana que puede estar inflamada, ¿sí? La membrana celular, este complemento pueda favorecer esa desinflamación a nivel celular, y por lo tanto tenga una estabilidad en esa membrana celular y pueda tener una mejor función. También, pues bueno, como hemos visto, problemas a nivel cardiovascular, que pueda ayudar tanto a darle una estabilidad en la presión arterial, tanto en personas que tienen hipertensión como hipotensión arterial. También el funcionamiento cerebral tiene un apoyo muy importante en problemas de Alzheimer, Parkinson. Hay que acordarse que los omega 3 ayuda a que las células, ¿sí?, neuronales, ¿sí?, o por donde viaja el nervio, donde viaja precisamente el impulso nervioso, está formado de omega 3, está formado de grasa. Por eso es muy importante la grasa de omega 3 para brindarle un mejor funcionamiento del sistema nervioso. Entonces es un complemento. Con 3 cápsulas diarias podemos ayudar precisamente a nuestro cerebro a esas funciones, a las funciones primarias, la memoria, la concentración, la coordinación motriz, etcétera. El Neolife Check es una malteada. Sabemos que las necesidades proteicas también en las personas de la tercera edad pues son muy importantes, especialmente cuando tienen, por ejemplo, infecciones, que tienen una infección a lo mejor de mucho tiempo,
o que se han sometido a cirugías. O sea, hay necesidades nutricionales en la cual se aumenta el consumo de proteína por diversas circunstancias. Entonces, Neolife Check es una malteada importantísima que ofrece 18 gramos de proteína, aparte que contiene vitaminas y minerales y que puede, por ejemplo, ayudar a esas personas de la tercera edad que no pueden a lo mejor consumir, desayunar o cenar por alguna circunstancia. Este complemento puede ayudar precisamente para cumplir esa función de sustituir un alimento y brindarle una calidad de nutrientes y de proteína, sí, de alto valor biológico, porque contiene 22 aminoácidos, o sea, contiene todos los aminoácidos dentro de la nutrición humana, precisamente para brindarle un mayor apoyo. Y como vemos, pues hay una pérdida de masa muscular, pues hay que brindarle proteína, que sumado al ejercicio, pues esa proteína que nos va a ofrecer la malteada, pues se va a activar precisamente para la formación de músculo. Entonces es muy importante, y esto pues podemos ayudar a reducir la pérdida de masa muscular. O personas que tienen problemas de metabolismo, diabetes, etcétera, pues la malteada puede ayudar a ese control también. Necesitamos antioxidantes, ¿sí? Como vemos, el estrés oxidativo está todos los días, estamos expuestos a todos los días a ese estrés oxidativo y necesitamos precisamente complementos que eleven el sistema inmunológico, pero que eleven los nutrientes antioxidantes. Y 3, un complemento que contiene precisamente granada, tiene baya de acai, contiene té verde, que tienen sustancias protectoras, aparte de su fórmula que se llama Influx, que esta fórmula especial que viene de las bayas, por ejemplo, que viene del arándano, que viene de las uvas, sí, etcétera. Es una fórmula exclusiva que también ayuda a elevar el sistema inmunológico y esto pues favorece precisamente a reducir el riesgo de infecciones o de alguna enfermedad, sí, que puede generar más lesiones. También pues bueno, apoya mucho a nivel de la agilidad mental, reduce el riesgo de cáncer, en la salud cardiovascular, que esto es muy importante porque pues obviamente las personas de la tercera edad tienen mayor riesgo de sufrir alguna alteración cardiovascular, como ya hemos visto, y su acción antiinflamatoria. Y el Phytodefense, que es uno de nuestros principales complementos protectores y antioxidantes, porque pues bueno, marca la función de 3 productos, que es carotenoid complex, que es flavonoid complex y que es crucíferos, que da una protección tanto en la parte externa, en la parte media y en la parte interna de la célula. Es una protección total y como vemos aquí puede aumentar la protección contra el daño oxidativo hasta en un 44%, puede aumentar hasta en un 37% el sistema inmunológico, la formación de células inmunológicas, ¿sí? Reduce hasta en un 90% la formación de células malignas, imagínense, o sea, es un complemento que va a ayudar a una protección total, ¿sí? Ante cualquier enfermedad de tipo degenerativo. Entonces, el Phytodefense es un producto excelente. El CQ10, que pues lo que buscamos es que esta persona de la tercera edad tenga una mayor cantidad de energía, que tenga también un complemento que nos ofrezca una coenzima protectora, que tenga también una acción antioxidante. Hay que recordar que la coenzima Q10 va disminuyendo conforme va pasando la edad, va produciéndose menos cantidad de esta coenzima Q10. Por lo tanto, es un complemento que va a aumentar la energía, que va a ayudar a aumentar la resistencia en general, apoyo a nivel cardiovascular, a nivel mental, en el aprendizaje, ¿sí? En la renovación de la energía de las células musculares, que pues debido a la disminución de la masa muscular, pues se pierde también esa energía, ¿no? Porque en los músculos es a donde se tiene la mayor cantidad de mitocondrias, en la mitocondria es a donde se produce precisamente esta coenzima Q10, ¿sí? Entonces, al haber una disminución de la masa muscular, disminuye la energía por esa disminución del músculo. Reduce el dolor muscular y la sensibilidad asociadas a las estatinas. Las estatinas están relacionadas precisamente para reducir el colesterol. Entonces, como con la edad va aumentando el colesterol por diversos factores, pues muchas de esas personas aumentan las estatinas y por lo tanto también reduce la producción de coenzima Q10, ¿sí? Y pues ayuda mucho a tener la visión y una audición saludable. Entonces apoyo precisamente a procesos degenerativos tanto en la visión como en la audición.
Y pues bueno, quiero dejarles este video ya por último, dura muy poquito, ¿sí? Lo voy a poner para terminar. Espero se escuche. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. Muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias